y para que en nuestro andar podamos imitar a este Salvador que vino por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? Cuando llegamos a este versículo, versículo del capítulo 3, estamos llegando a lo que se puede ver que es la aparición o la primera de las apariciones del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que debemos entender es que para el momento en el que Jesucristo aparece en el río Jordán, realmente ya han pasado muchos años desde la última vez que fue mencionado en el Evangelio de Mateo. Si usted recuerda, lo último que vimos acerca de Jesucristo, el último relato en el que aparecía Jesucristo era cuando era apenas un bebé, era un bebé que dependía de su mamá, dependía de su padre adoptivo. Sin embargo, como mencionábamos la semana pasada, para este punto han pasado aproximadamente 28 años desde el capítulo 2. Sabemos por Lucas capítulo 3, versículo 23, que para el tiempo en el que Jesús fue bautizado tenía aproximadamente 30 años de edad, y el hecho que los evangelios o Lucas, cuando lo combinamos con Mateo, el hecho que ponga cierta énfasis en la edad del Señor Jesucristo es porque principalmente quiere que veamos esto como el comienzo o como las primeras manifestaciones del reino de Dios entre los hombres. Sabemos que esto es lo que quiere mostrarnos Lucas y lo que nos quiere mostrar Mateo, porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, una de las cosas que podemos ver en el Antiguo Testamento es la manera en la que se presenta a David, el más grande de todos los reyes de Israel, o uno de los más célebres. Se nos presenta a David reinando a partir de los 30 años. Así que es como si Mateo, como si Lucas nos quisieran presentar la manera o un paralelo entre David y entre el Señor Jesucristo, porque una de las cosas que nos quiere presentar es que Jesús y David eran similares en cuanto al tiempo en el que empezaron a reinar. Ambos comenzaron a los 30 años, pero al mismo tiempo son diferentes en cuanto a la naturaleza de sus reinados. David, se habla de él como un hombre conforme al corazón de Dios. Se habla de él como un hombre que agradó al Señor en sus caminos, como un hombre con el que Dios hizo pacto. Se habla de él como un rey muy fiel. El problema cuando vemos a David es que se habla de él como un rey muy fiel que tuvo impacto en su generación, pero en un sentido su reinado como tal sirvió a su generación y nada más. Es lo que dice Pablo en Hechos 13:36 cuando está hablando de David. Dice que David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, dice Pablo, dice en el libro de Hechos, es cierto que David fue un buen rey, es cierto que siguió la voluntad de Dios, es cierto que sirvió a su generación, pero también es cierto que sirvió a su generación para después morir y desaparecer. Así que Jesús y David son similares en cuanto a la manera en que comenzaron a reinar al mismo tiempo o en la misma edad. Lo que son diferentes es que David sirvió a su generación y murió, mientras que Jesús sirvió en aquel tiempo y sigue sirviendo a las generaciones del presente. Así que en un sentido, lo primero que debemos entender es que las cosas que vemos en este versículo no son solamente ejemplos de moralidad para nosotros. No es como que Mateo dejó el bautismo de Jesús aquí para decirnos, como Jesús se bautizó, ustedes también bautícense. O como Jesús aguantó la tentación, ustedes también aguanten la tentación. Es cierto que hay una parte aplicativa en eso, pero al mismo tiempo no es el propósito principal. El punto de Mateo no es decirnos cómo debemos bautizarnos, cómo debemos aguantar la tentación. El punto es presentar este bautismo y ese enfrentamiento con la tentación como algo que tiene
sigue teniendo efectos en nuestras almas el día de hoy. Es decir, Mateo nos está diciendo, tú quieres saber por qué tú tienes victoria, mira la victoria de Jesús. ¿Se imagina usted que el punto de este versículo fuera solamente decirnos, aguanta la tentación como la aguantó Jesús, y si no la puedes aguantar como la aguantó Jesús, tienes graves problemas? En parte debemos aguantarla como la aguanta Jesús o como la aguantó Jesús, pero en parte todos aquí debemos reconocer que no la hemos aguantado como la aguantó Jesús. ¿Esta semana alguna vez usted reaccionó como Jesús? Que se le presentó una tentación y dijo, escrito está, y huyó. Yo creo que no. No todo el tiempo, por lo menos. Así que lo primero que queremos entender de estos dos eventos es que son importantes, principalmente, no solamente como un ejemplo, sino principalmente como una victoria que nos da a nosotros victoria. Al final del tiempo, nosotros no vamos a estar en el cielo diciendo, Señor, te agradecemos que nos ayudaste a aguantar las tentaciones. Necesitamos aguantar tentaciones, todo eso es cierto, pero al final, cuando estemos en su presencia, vamos a estar diciendo, Señor, te damos gracias porque nos diste un Salvador que no fue derrotado por las tentaciones. Vamos a dar gracias más por cómo Él aguantó esta tentación, más por cómo Él fue presentado aquí como el Hijo de Dios. El punto aquí es decirnos, mira a Jesús en medio de la debilidad, mira a Jesús para aguantar la tentación, y hermano, mira a Jesús cuando ya caíste en la tentación. Nosotros no necesitamos un Salvador solamente que nos diga, mírenme para aprender cómo huir de la tentación. Nosotros necesitamos principalmente un Salvador que nos diga, caíste en tentación, mírame y sé libre de tu tentación. Un Salvador que nos diga, yo no te culpo, no porque estoy satisfecho de cómo tú enfrentas tu tentación, yo no te culpo porque yo enfrenté la tentación de una manera que tú jamás podrías hacer. Así que yo espero que con este sermón salgamos aquí con consuelo. Una vez más, tenemos que aprender de Jesús para enfrentar tentaciones, pero tenemos que aprender a verlo con consuelo cuando caemos en tentaciones. Ahorita cantábamos, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo, no sé qué más dice, encontraré aquel que me salvó, algo así dice. El inocente que murió, ofendía al hermano Israel. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es, sí, Jesús es un ejemplo de cómo huir de la tentación. Y Él es alguien a quien huir cuando caemos en tentación. No es alguien de que huimos cuando caemos en tentación, es alguien a quien huimos cuando caemos en la tentación. Así que mientras vayamos viendo este versículo, ve estos versículos con mucho detenimiento, con mucha atención, y verlos como un pasaje que nos muestra no solamente lo que debemos hacer, sino principalmente lo que se hizo por ti y por mí. Y note que el pasaje comienza en un sentido bastante extraño, porque vemos al primer opositor que enfrenta a Jesús, y no fueron los fariseos. Primera vez que aparece Jesús y primera vez que alguien se opone a Jesús, y no es un rebelde sino un hijo de Dios. Note cómo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Si notamos, aquí se nos presenta a Jesús apareciendo por primera vez en el Evangelio de Mateo, y como menciono, el primero que se le opone a Jesús no son los fariseos, sino el profeta que venía de parte de Cristo. Es interesante que cuando Jesús llega a la escena, la razón por la que Juan se le opone es por la petición de que fuese bautizado por él. Ahora, recordemos que el bautismo de Juan, seguramente él se opuso porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento.
Era un bautismo en el que los pecadores venían a Juan, confesaban su pecado, y era un bautismo en el que entraban bajo las aguas reconociendo el juicio que merecían por sus pecados. La semana pasada algo que vimos es todo lo contrario a esto. Lo que vimos la semana pasada es que cuando aparecieron los fariseos para ser bautizados por Juan, Juan no los quiso bautizar por falta de arrepentimiento, por causa de su falta de arrepentimiento. Y cuando aparece Jesús, ahora Juan no lo quiere bautizar por causa de su falta de pecado. Es cierta ironía ahí. Cuando aparecen los fariseos, Juan les dice a los fariseos: este es mucho bautismo para tan poco arrepentimiento que ustedes tienen. Y cuando aparece Jesús, dice: este es mucho salvador para tan poco bautismo. Es decir, Juan de pronto no quería bautizar a nadie. Dijo: a los pecadores por muy pecadores, a Jesús por muy santo. Pero el punto aquí es que lo que le parecía extraño a Juan es que Jesús quisiese bautizarse, porque en un sentido el bautismo era algo que hacían aquellos que reconocían su pecado. El hecho que nos enfatice el texto que Juan bautizaba y se nos diga varias veces en el capítulo 3 que Juan bautizaba en un río es importante, porque para los judíos el agua usualmente era algo que ellos identificaban con el juicio. Cada vez que un pecador se arrepentía y venía a ser bautizado, lo bautizaban en agua porque el agua simboliza algo del juicio de Dios contra la humanidad. Pensemos de esta manera. Ya antes, si usted ha leído la Biblia, ya antes Génesis 7 nos ha mostrado a Dios utilizando el agua para purificar y para castigar a la humanidad cuando mandó el diluvio. Así que cada vez que un pecador venía y bajaba las aguas del bautismo, lo que él daba testimonio es que su pecado era tan malo como lo era el pecado de aquellos que murieron en el diluvio. De hecho, Pedro mismo relaciona el bautismo con el diluvio cuando en 1 de Pedro 2, 20, 21 nos dice que en los tiempos de Noé 8 personas fueron salvadas por medio del agua, y correspondiendo a esto el bautismo ahora lo salva a ustedes. Dice Pedro: en la antigüedad, cuando Dios quiso separar a sus hijos de los rebeldes, utilizó el agua. En el agua, Dios trajo el agua como un medio de salvación a Noé y a su familia, y al mismo tiempo Dios trajo el agua como un medio de juicio a los rebeldes. Así que en el bautismo, cada vez que alguien se bautiza, reconoce su pecaminosidad, reconoce que está bajando a las aguas del juicio, reconoce que merecía ser ahogado en el diluvio. Y Juan dice: ¿cómo es posible que el Salvador se quiera bautizar sabiendo todo eso? Nosotros, cuando nos bautizamos, eso tiene sentido. Cuando nosotros nos bautizamos reconociendo que merecemos el juicio. Eso tiene sentido, no hay ningún problema. Pero lo que no cabe en la cabeza de Juan es: ¿cómo es posible que el Salvador quiera identificarse con el juicio de un pecador? Yo creo que todos nosotros aquí hemos visto bautismos, y algo que nos llena de gozo a nosotros es ver a un pecador siendo sumergido. Que dicho sea de paso, lo sumergimos. El agua representa la muerte de ese pecador, no porque parezca un ataúd, sino porque estamos diciendo: este merecía morir en el diluvio. Por eso la vez que bauticé, ya le metí un cabezazo, porque merecía. Pero lo que nosotros vemos ahí es el juicio que merecíamos, y vemos la gracia que se nos ha dado. Y una vez más, Juan el Bautista podría decir: ¿no se supone que tú vienes a salvarnos a nosotros? ¿No se supone que para que nos salves tú tienes que ser el perfecto? Así que Juan estaba confundido. Y note que Jesús aquí no niega a Juan, no le dice: Juan, estás equivocado, yo también tengo pecado. No. Jesús mismo, la razón por la que le dice en el versículo 15 que lo bautice para cumplir toda justicia, es porque Jesús le está diciendo a Juan:
no me estoy bautizando, no estoy bajando a las aguas del juicio porque yo necesite, estoy bajando a las aguas del juicio porque ustedes necesitan que yo lo haga. Está diciendo Jesús, yo no necesito cumplir la justicia para beneficio mío. Yo necesito que toda justicia sea cumplida para beneficio de ustedes. Le está diciendo, no soy yo el que necesita ser bautizado, Juan, tú eres el que necesita que yo me bautice. En un sentido, lo que está haciendo Jesús aquí, le está diciendo, Juan, yo no estoy bajando a las aguas del juicio porque yo merezca juicio. Está diciendo, Juan, yo estoy bajando a las aguas del juicio porque ustedes merecen juicio. Así que en el bautismo lo que Jesús está haciendo no es purificarse a sí mismo, sino asegurarse de identificarse con los impuros que merecían el juicio. Y de hecho esto es importante porque si nosotros vemos en lugares como Marcos 10:38, algo que nos muestra la Biblia es que cuando Jesús habla de su cruz, la describe como un bautismo bajo la ira de Dios. En un sentido, hermanos, la manera en la que Jesús aquí baja las aguas del juicio y se identifica con nuestro pecado, apunta hacia la manera en la que más tarde en la cruz del Calvario sería ahogado en el diluvio de la ira del juicio de Dios por nosotros. Podríamos decir que lo que sintió toda persona, y aquí estamos quizás usando una exageración, pero lo mismo que sintieron las personas que fueron ahogadas en el diluvio, fue lo mismo que sintió Jesús mientras estaba siendo ahogado por la ira de Dios en la cruz del Calvario. Así que lo que nos estamos viendo desde este punto, hermanos, es la necesidad que nosotros tenemos, no principalmente de un ejemplo, sino principalmente de alguien que se identifique con nuestro juicio. La diferencia entre el bautismo de Jesús y el nuestro es que nosotros somos bautizados. Cuando nos bautizan, con gozo bajamos a las aguas del juicio, dando gracias a Dios que se nos proveyó un Salvador, mientras que Jesús con angustia fue a la cruz del Calvario para ser ese Salvador. En un sentido, la mayor motivación que tú y yo tenemos de dar testimonio de Jesús como nuestro Salvador, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la mayor motivación que tú y yo deberíamos de dar testimonio de Cristo como nuestro Salvador, ya sea en el bautismo, ya sea en cualquier lado? Que Él no se avergonzó de identificarse con nosotros en la cruz, por tanto nosotros no nos avergonzamos de identificarnos con Él en el mundo. Cualquiera que hubiese visto a Jesús bautizado hubiese dicho, qué humillación. ¡Qué humillación! Porque en el momento que se bautizó lo confundieron con cualquier pecador. En el momento que se bautizó, para las personas que lo vieron dijeron, mira, un pecador siendo bautizado como cualquier otro. Sin embargo, es su humillación en la cruz, es su dolor, es su angustia lo que produce en nosotros la paz. Nosotros no tenemos paz en este mundo por causa de las circunstancias. ¿Sabes tú por qué tenemos paz nosotros? Porque alguien más ya llevó nuestra angustia. Nosotros no tenemos paz y gozo por causa de cómo son las circunstancias. Nosotros tenemos gozo y paz porque ya alguien cargó la culpa y la angustia que yo merecía cargar en aquella cruz. Eso es lo que nos está mostrando el bautismo. Nos está diciendo, no solamente tenemos un Salvador con el que debemos identificarnos, tenemos un Salvador que se quiso identificar con nosotros. Dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, tomando la forma de siervo, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Un comentarista decía que cuando Jesús se hizo carne, se identificó con nuestra humanidad. Cuando Jesús se bautizó, se identificó con nuestro juicio. Por eso, hermano, ¿cuál es tu mayor motivación para huir a Jesús cuando caes en pecado? Eso lo digo con cuidado, pero es una verdad. ¿Cuál es la mayor motivación que tú y yo tenemos para correr hacia Jesús cuando caemos en pecado? Que Él ya sabía que íbamos a caer en ese pecado.
que Él ya sabía y por eso fue a la cruz. A veces sentimos que nosotros podemos sorprender a Jesús con nuestro pecado. Pero Jesús dice, yo ya sé que cayeron en pecado, yo ya sé que ustedes han fallado. ¿Y sabes qué es lo más increíble del amor de Dios? Que Jesús sabía los pecados que ibas a cometer el día de hoy y no se arrepiente de haberse bautizado para salvarte a ti y no se arrepiente de haber ido a la cruz por ti. ¿Eso es lo más increíble de la gracia de Dios? Eso es lo que a mí más me sorprende, porque usted y yo, si usted me pide ayuda con algo y yo sospecho que usted me va a pagar mal, yo posiblemente le voy a decir, no, estoy muy ocupado. Jesús no sospechaba que le íbamos a pagar mal. Jesús sabía y dijo, lo voy a hacer. Y ese es el punto de este bautismo, mostrarnos a Jesús como ese Salvador que es amado por Dios y como ese Salvador que es la prueba del amor de Dios por nosotros. El punto del bautismo de Jesús no era que Jesús tenía la necesidad de ser purificado. El punto del bautismo de Jesús era que Dios quería dar testimonio de su Hijo. Juan mismo lo dice en Juan 1:33 cuando dice, y yo no le conocía. Es Juan el Bautista hablando. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Juan el Bautista es, antes de su bautismo yo no lo conocía. Y no se refiere a que Juan el Bautista nunca antes había visto a Jesús. Juan el Bautista y Jesús eran primos, así que seguramente se vieron muchas veces cuando eran niños. Seguramente la mamá de Juan el Bautista desde que era niño le enseñó quién era Jesús. No está diciendo Juan el Bautista, yo no sabía quién era Cristo. Lo que está diciendo Juan el Bautista es, fue en su bautismo cuando yo conocí su identidad como Salvador. Antes de ser bautizado, yo sabía que él era diferente, pero no sabía cuál era su identidad. En el bautismo yo supe quién era él. Por eso note que es el punto de Mateo, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, de las aguas del juicio, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, ¿sabes tú cuál es el punto del bautismo de Jesús? El punto del bautismo de Jesús es que Dios no quiere que tú tengas una idea de quién es Cristo. A veces decimos, yo tengo la idea de que Jesús es tal y tal persona. Dice Juan, no, es que el punto del bautismo es que tú no tengas una idea. Si tú tienes idea de quién es Jesucristo, lo más probable es que las ideas de quién es Jesucristo sean incorrectas. El punto del bautismo no es que nosotros pensemos siquiera quién es Jesucristo para nosotros. Si usted va aquí afuera rato y le pregunta a alguien, ¿quién es Jesucristo para ti? En Estados Unidos existen muchos Jesús. Existe el Jesús que le gusta el Starbucks y se la pasa hablando de cosas vanas en Starbucks. Existe el Jesús republicano que le gustan las armas y que quiere que los republicanos estén en la Casa Blanca. Existe el Jesús hippie que le gusta la marihuana, que le gustan todas esas cosas, porque al fin y al cabo todo es amor. Pero dice Mateo, eso no es el punto. El punto no es quién es Jesús para ti, sino quién es Jesús para el Padre. Jesús mismo dijo, yo no doy testimonio de mí, el Padre que me envió, Él es el que da testimonio de mí, y por eso mi testimonio es cierto. Así que lo que nos quiere mostrar este texto no es quién es Jesús para ti, es quién es Jesús, punto, cree en Él. Ese es el punto. Por eso nota que aquí hay muchos sentidos en el que el texto nos está presentando a Jesús como el Hijo amado del Padre, pero al mismo tiempo hay mucho sentido que nos está presentando a Jesús como la cabeza de la nueva creación. Si usted lee estos versículos están repletos de Génesis capítulo 1.
Tienen mucha relación. Si nosotros vemos, el texto nos dice que cuando Jesús salió de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. El mismo Espíritu que en Génesis 1:2 caminaba sobre la faz de las aguas, es el mismo que ahora camina sobre la faz de las aguas con Jesús como la cabeza de la nueva creación. El mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, sean los cielos y la tierra, es el mismo Dios que ahora abre los cielos para dar testimonio de su Hijo. ¿Cómo si Mateo nos dijese? El Dios que en el principio creó es el mismo Dios que ahora recrea. El Dios que en el principio nos dio a Adán como cabeza de la creación es el mismo Dios que ahora nos da a su Hijo como cabeza de la nueva creación. Por eso una y otra vez se presenta a Jesús a la luz del libro de Génesis, se presenta a Jesús como la cabeza de la nueva creación y se presenta a Jesús como la complacencia de Dios. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe por qué eso es buena noticia, hermano? Porque si hay alguien que ha llenado las expectativas de Dios, es este Hijo. Si hay alguien que ha llenado la vara de Dios, es este Hijo. Y si hasta hay alguien que ha cumplido el pacto de Dios, es este Hijo. El solo hecho que utilice las palabras, este es mi Hijo amado, es una referencia al pacto de Dios. Cada vez que un israelita pensaba en el Hijo amado, siempre pensaban en el pacto. La primera vez que se habla de un Hijo amado es en Génesis 22:2, cuando Dios viene a Abraham y le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre unos montes que yo te diré. Le está diciendo Dios a Abraham, toma a tu hijo del pacto y entrégalo en un monte. Sabemos la historia, que estuvo a punto de hacerlo, pero no lo hizo. Y la razón por la que aquí nos dice que este es el Hijo amado de Dios, es porque está diciendo, este es el verdadero Hijo amado del pacto, que no estará a punto de ser entregado, sino que será entregado sobre el monte, no Moría, sino Calvario. Timothy Keller dice acerca de estos versículos que en el monte Moría, cuando Abraham estuvo a punto de entregar a Isaac, el ángel le dijo, ahora sé que me temes porque no rehusaste darme tu hijo, tu único. Y dice que ahora nosotros podemos decir en la cruz del Calvario, ahora sé que tú, Dios, me amas porque no rehusaste darme tu hijo. Hermano, ¿tú quieres saber si Dios te ama? Mira la cruz. ¿Tú quieres saber si Dios te ama? No veas las circunstancias. Vimos en Eclesiastés 9 que hay cosas que le pasan a los, en Eclesiastés 8, perdón, hay cosas que le pasan a los justos como si fuesen de injustos, y hay veces que al injusto le pasan cosas como si fuese justo. Hay gente perversa a la que le pasan cosas buenas y hay gente de fe a la que le pasan cosas malas. Y el punto de Mateo es, tú quieres saber qué tan complacido está Dios contigo, piensa cómo estás tú delante de Dios a través de Jesucristo. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú no tienes que preguntarse si Dios está complacido contigo, no lo está. El punto aquí es, solamente en Cristo Dios se complace, y solamente el que conoce a Cristo está disfrutando del amor complaciente de Dios. Por eso, la única manera que nosotros tenemos para vencer la tentación, y el único recurso que tenemos para descansar cuando caemos en la tentación, no es recordando quiénes somos nosotros para Dios, sino quién es nuestro Salvador para Dios. Hermano, mientras Cristo esté siendo el Hijo amado de Dios, si tú has creído en Cristo, tú seguirás siendo amado por Dios. Tú no eres amado por Dios por lo que has crecido.
Tú no eres amado por Dios por las buenas obras que hiciste. Tú no eres odiado por Dios por las malas obras que hiciste. Mientras Cristo sea amado por Dios, mientras Dios encuentre complacencia en Cristo, puedes venir a Dios aun cuando tus manos están llenas de pecado. Por eso esta es nuestra mayor herramienta para huir de la tentación. El punto no es vengan y complazcan a Dios. El punto es ya Cristo ha complacido a Dios. Descansa en Él en medio de tu debilidad. No tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Hebreos 4. Por eso, hermano, para tú y yo entender cuánto Dios nos ama, primero debemos entender cuánto Dios ama a Cristo. ¿Cuánto me ama Dios que me dio lo que más amaba? ¿Cuánto me ha amado Dios que me dio a aquel al quien nunca empezó a amar? Me gustan mucho las palabras de un teólogo de nombre, de apellido Bavinck. Él decía, ¿sabes por qué Dios no tiene que comenzar a amarte? Perdón, ¿sabes por qué Dios no puede dejar de amarte? Porque nunca comenzó. Con amor eterno te he amado, con un amor que no tiene comienzo, con un amor que no tiene fin, con ese amor te he amado. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si tú has creído en Cristo, tú puedes tener seguridad. Dios nunca te va a dejar de amar, porque Dios nunca comenzó a amarte. ¿Comenzó a amarte en la cruz? No. ¿Comenzó a amarte cuando se formó el mundo? No. ¿Comenzó a amarte en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario? No. Comenzó a amarte antes de la fundación del mundo con un amor eterno que, dicho en palabras humanas, no comenzó a amarte, simplemente te ama. Ese es el descanso. ¿Has caído en tentación? Corre a Él. Su amor no ha cambiado. Su amor no ha cambiado por ti, pero su amor sí te va a cambiar a ti. Es interesante que aquí el texto nos dice que los cielos se abrieron. Y quiere decir, el cielo se rasgó. Y esto es interesante porque ya antes el deseo de los santos del Antiguo Testamento siempre era: Señor, abre los cielos. Isaías 64:1 dice Isaías: oh Señor, si abrieses tú los cielos y descendieses y los montes se derritieran ante ti. Es como si Mateo dijese: los salmistas oraban para que los cielos se abrieran y Dios los abrió. Es interesante que el ministerio de Jesús en Mateo 3 comienza con los cielos abriéndose y termina con el velo del templo rasgándose. Mateo 27:51. He aquí, dice, cuando Jesús murió en la cruz, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La razón por la que el ministerio de Jesús comienza con un cielo abierto, con un cielo rasgado, y termina con un templo rasgado al lugar santísimo, es porque todo lo que Jesús hace desde aquí hasta el final de Mateo era lo que se tenía que hacer para que tú y yo entráramos a la presencia de Dios. Dios en Cristo estaba abriendo las puertas del cielo para todo aquel que crea que este era su Hijo amado. ¿Tú quieres llegar al cielo? Bueno, al cielo no se llega porque abres las puertas, sino porque te abren la puerta. Y dice aquí Mateo, lo que Jesús hace desde Mateo 3 hasta Mateo 28 es Dios abriendo las puertas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podríamos decir, hermanos, en el bautismo Jesús se identifica con nuestro juicio, y en la tentación Jesús se identifica con nuestra guerra. Note cómo continúa diciendo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Entonces Jesús, después de que se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús apenas salió del bautismo y ya estaba yendo al desierto. Jesús todavía ni siquiera se le secaba la ropa del agua que se había mojado y ya estaba corriendo hacia el bautismo. ¿Por qué? Bueno, porque como he mencionado, en el bautismo se identifica con un juicio que nosotros no podíamos resistir. En la tentación se identifica con una guerra que nosotros no podíamos ganar. Es interesante que note que el texto no dice que Jesús estaba en el desierto y Satanás llegó a tentarlo. El texto dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. No es que Satanás tuvo la libertad de venir al Hijo, es que el Espíritu Santo orquestó todo para que el Hijo fuese tentado. Y el hecho que diga esto es porque una vez más nos quiere presentar este evento como algo paralelo a las tentaciones de la nación de Israel. Es de esta manera. La nación de Israel pasa por las aguas del juicio en el Mar Rojo, después sale al desierto y enfrenta la tentación por 40 años. Jesús sale de las aguas del Jordán y después va al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. Los 40 años de la nación de Israel son paralelos a los 40 días de tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Y por qué hace esto? Bueno, porque en el desierto es donde sale lo que hay en el corazón. Una vez más, Mateo quiere decirnos, en este evento no te voy a decir solamente cómo venció la tentación, en este evento el corazón de nuestro Salvador va a ser expuesto. Para los israelitas, el desierto era un lugar, como hemos mencionado ya, donde Dios sacaba lo que había en el corazón. Dijo Moisés en Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué los trajo por el desierto 40 años? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice Moisés, cuando Dios quiere probar a alguien, lo lleva al desierto. Dios quiso probar a la nación de Israel, la llevó al desierto. Dios quiso probar a alguien, le trajo aflicción. Dios quiso sacar lo que había en el corazón de la nación, le trajo sufrimiento. Ahora Dios quiere probar a Jesús para sacar lo que hay en su corazón. En un sentido, hermanos, lo que el texto está mostrándonos es la misma lucha que tuvo Israel, ahora la tiene Jesús, y las mismas armas que tenía Israel, ahora las tiene Jesús. Si notamos, en 3 ocasiones Jesús es tentado, en 3 ocasiones se repiten las mismas palabras Jesús cuando dice, escrito está. Y las 3 veces está citando pasajes de Deuteronomio. ¿Sabe por qué? Porque está citando lo que Jesús, lo que Israel debió haber citado en el desierto para no caer. Las tentaciones que sufre Jesús aquí son exactamente las mismas tentaciones que sufrió Israel en el desierto. Son exactamente las mismas tentaciones que sufrimos tú y yo. ¿Y cuál es la herramienta principal de Jesús? La palabra de Dios. Escrito está. Por eso, hermanos, aquí no se nos muestra a Jesús venciendo de una manera sobrenatural. Es cierto que Jesús es un ser sobrenatural, una persona sobrenatural. Sin embargo, aquí se nos presenta a Jesús venciendo con una palabra de Dios que es sobrenatural. Las mismas respuestas que dio Jesús son las mismas respuestas que debería de haber dado Israel y son las mismas respuestas que debemos dar tú y yo. Podríamos decir que Jesús no se preparó para la tentación cuando estuvo en el desierto. Jesús se preparó para la tentación siempre que tomó con seriedad la palabra. Por eso, en un sentido, la tentación, la manera en la que nosotros reaccionamos a la tentación, no dice qué tan débiles somos, solamente dice qué tan bien cuidamos nuestro corazón. Si tú y yo caemos en tentación y que vamos a caer, no es porque somos muy débiles solamente, somos débiles. Pero piénsalo así,
José fue débil y no cayó. A veces nos imaginamos a José como un hombre determinado: yo no voy a pecar, y no voy a pecar así me pongan lo que me pongan enfrente. Pero cuando vio a la esposa de Potifar, ¿sabe qué dijo? Yo ahí sí peco, así que yo corro. No pecó no porque era fuerte, era débil y por eso corrió. Pero el punto es, cuando nosotros estamos a la tentación, lo que está a prueba es lo que ya había en nuestro corazón, y lo que está a prueba es que también tú y yo cuidamos nuestro corazón. Por eso es que cuando alguien cae en público, antes de haber caído en público, tuvo que haber caído hace mucho en privado. Decía, alguien dijo esto. Alguien dijo: cuando una persona cae en público es porque ya hacía muchísimo tiempo que había caído en privado. Cuando tú y yo caemos, y que vamos a caer, y que vamos a fallar, me gustaría decir que no, pero ponle mucha atención, porque en esa área tú ya habías caído mucho antes de caer en público. El ladrón no cae en robar en el momento que le da hambre. Él ya había pensado en robar desde antes de tener hambre. Y yo creo que todos nos entendemos ahí, porque todo el mundo dice: ¿tú robarías si tu familia no tuviese nada que comer? Sí. Ahorita tiene, pero yo ya sé que cuando no tenga voy a robar, así que de antemano yo ya decidí que voy a pecar. Yo planeo robar comida con el estómago lleno, y cuando se me vacía el estómago, yo saco a la luz lo que siempre estuve considerando. Y el punto aquí de Jesús es la razón por la que Él no pecó. Obviamente es Dios, pero la razón por la que utiliza la palabra es: Él no pecó principalmente porque no hubo un momento de su vida que Él dejara de pensar en la palabra. Por eso dice: escrito está. Note que la primera vez que Satanás lo tienta, Mateo nos da detalles, nos dice que estaba en el desierto, estaba hambriento, tenía 40 días sin comer, de una manera sobrenatural, seguía vivo, igual que Moisés, igual que Elías. Pero nos dice que cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el punto aquí de los detalles que nos da Mateo no es que Jesús no pecó porque al ser Dios no tenía hambre. Era humano, es humano, tenía hambre como cualquier otro. El punto es mostrarnos que la razón por la que Jesús no pecó fue porque aun cuando tenía hambre, aun cuando tenía necesidad, seguía amando más la palabra que proviene de Dios que la comida que proviene de Dios. El pan nuestro proviene de Dios, la palabra también. La pregunta es: ¿cuál de los dos amamos más? Y Jesús aquí tenía la excusa perfecta para pecar. ¿Qué es lo que muchas veces la gente dice, o qué decimos cuando pecamos? Tenía hambre, es que yo cuando tengo hambre no me controlo. Bueno, eso no es una excusa para Jesús, y no es una excusa para nosotros. La razón por la que Jesús no pecó no era porque no tenía hambre. La razón por la que tú y yo pecamos no es porque tenemos hambre, no es por necesidad, es por amor al pecado. No existe una sola persona sobre la faz de la tierra que ha pecado por necesidad. Ninguna. Me hicieron enojar, no, te enojaste. Tenía hambre, no, amas la comodidad. Llámale al pecado por su nombre. Es que tengo hambre y por eso yo cuando me enojo me convierto en un ogro. Es que no dormí y yo cuando no duermo estoy enojado. Llámale como es que soy un impaciente que apenas tocan el Dios que yo adoro, que se llama comodidad, yo respondo con enojo. Ese es el pecado. Mi Dios es la comodidad, y cuando tocan mi comodidad pueden tocar a Cristo, pueden insultar a Dios, pueden insultar a Jesús, y yo no me voy a enojar. Pero cuando mi comodidad, ese Dios al que yo me postro, ese Dios al que yo adoro, alguien lo toca, y vamos a tener problemas. Nadie ha pecado jamás porque tiene hambre. Nadie ha pecado jamás porque tiene sueño.
Todos pecamos porque tenemos amor a la comodidad más de lo que amamos la palabra de Dios. Nuestro problema no es que no nos alimentamos de pan lo suficiente, nuestro problema es que no nos alimentamos de la palabra de Dios lo suficiente. Es que tenía hambre, Jesús pudo haber dicho yo también. Es que tengo sueño, Jesús podría decir yo también tenía sueño. Es que amo la comodidad, Jesús podría haber dicho yo amo la palabra más que la comodidad. Y ahí está la diferencia. Por eso, hermano, la próxima vez que tú te encuentres pecando, llámale por su nombre. Me enojé porque soy enojón, soy iracundo. Me desesperé porque soy impaciente. Ya. Eso es, no vas a vencer un pecado poniéndole un nombre bonito. Es como una persona que tiene, qué sé yo, cáncer y dice, no, yo no tengo cáncer, yo lo que pasa es que no me gusta tener pelo. Tienes cáncer, está enfermo. No es que tenías hambre si nos enojamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es que amamos la comodidad. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y terminar la obra. Decía, yo prefiero obedecer que comer. Yo digo, gracias por el pan que has puesto sobre mi mesa, pero sobre todo, dice Jesús, yo digo que gracias por la palabra que has puesto en mi corazón. A Jesús se le ofreció todo lo que se nos ofrece a nosotros. Es irónico que aquí Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y sáciate. Es una tentación muy similar a la que le hacen más tarde cuando está en la cruz en Mateo 27:40, cuando dice, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Irónicamente, Jesús, si quería saciar a otros, tenía que pasar hambre él. Si quería salvar a otros, tenía que sufrir humillación él. Si quería darle paz a su pueblo, tenía que enfrentar angustia a él en su corazón. Y si quería llevar a la gloria y llevar seguro a su pueblo hasta la presencia de Dios, tenía que sufrir inseguridad. Por eso nota que la segunda tentación que Satanás le hace a Jesús en los versículos 6 y 7 ya no tienen tanto que ver con hacer que Jesús supla sus necesidades, sino hacer dudar a Jesús de su confianza delante de Dios. Dice el versículo 17, si eres Hijo de Dios, esto es Satanás hablando de Jesús, échate abajo. Lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En este punto, en esta tentación, Satanás no estaba diciéndole a Jesús, si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. No le estaba diciendo, suple tus propias necesidades. En este punto, la tentación es mucho más sutil porque le está diciendo, tú realmente si fueras el Hijo de Dios, confiarías en Dios. Es como que está tratando que Jesús dude de Dios. Está tratando de que Jesús dude de su confianza en Dios. Es totalmente lo opuesto a la tentación de Adán. Cuando Satanás tentó a Adán, lo que hizo fue hacer que Adán dudara de que Dios es bueno. Por eso le dijo, con que Dios ha dicho tal y tal cosa, Dios está mintiendo. Aquí lo que está diciendo Satanás es, las promesas de Dios son verdad. El problema, le dice a Jesús, es que tú no las crees. Jesús puede haber dicho, yo creo las promesas de Dios, y le dice, a ver, aviéntate. Y si te avientas, yo te creo que crees las promesas de Dios. Le está citando el Salmo 91:11, cuando Dios prometió que iba a cuidar a su pueblo, y le está diciendo a Satanás, si tú realmente creyeras en Dios, tú te aventarías. Sin embargo, la razón por la que Jesús responde una vez más diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, es porque el punto es que Satanás quería que Jesús cometiera el mismo pecado de la nación de Israel.
¿Qué fue lo que dijo la nación de Israel cuando estaban en el desierto en Éxodo 17:7? Cuando les faltó comida, cuando les faltó agua. Dice Éxodo 17:7 que la nación de Israel tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quería que Jesús hiciera exactamente lo mismo. Que dijera: bueno, voy a ver si Dios está conmigo o no, me voy a aventar. ¿Y sabes qué es lo más increíble de esto, hermanos? Que Jesús pudo haberse aventado y Dios lo iba a rescatar. Jesús pudo haber comprobado que Dios estaba con él. Pero lo increíble es que la manera en la que Jesús da a conocer que la presencia de Dios está con él no es tratando de manipular el poder de Dios, sino tratando de servir a Dios en medio de la debilidad. Es lo mismo que pasa en Mateo capítulo 26, versículo 53. Cuando estaba en la cruz, estaba yendo a la cruz, le dijo a sus discípulos: ¿no creen ustedes que yo le podría pedir a mi Padre una legión de ángeles y Él me la daría para defenderme? Lo que está diciendo Jesús es: el servicio verdadero no se ve reflejado, el servicio verdadero a Dios no se ve reflejado en que yo puedo manipular el poder de Dios, sino en que yo puedo servir a Dios en medio de la necesidad y en medio de la debilidad. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre los siervos de Dios y los que no son siervos de Dios? Que los siervos de Dios, como Pablo, decían: si yo me gloriaré en algo, me gloriaré en mi debilidad, mientras que los seguidores de Satanás se glorían en que pueden manipular el poder de Dios. Por eso, siempre que usted escucha a alguien diciendo que él puede hacer que sucedan cosas, él puede hacer que sucedan milagros, hermano, esa es la esencia de lo satánico. Lo satánico, una persona satánica no es alguien que va por la vida vestido de negro, con lágrimas, con cosas raras. Una persona satánica es una persona que pretende manipular el poder de Dios para impresionar a los demás. Así que el día de hoy, en muchas iglesias tenemos mucho satánico hablando en nombre de Dios. Muchos satánicos diciendo noche de milagros. Si Jesús no dijo eso, usted no lo diga. Muchos satánicos diciendo noche de sanidad. Jesús pudo haber dicho noche de aventarse del pináculo y que los ángeles me cachen. ¿Y qué dijo? No. Yo sirvo en mi debilidad, sin manipular el poder de Dios, que era el único que tenía derecho a decirle a Dios: sálvame, y fue el único que le dijo a Dios: condéname, para salvar a mi pueblo. El verdadero servicio no es cuando utilizamos el poder de Dios o queremos utilizar el poder de Dios para servirnos, sino cuando utilizamos nuestra debilidad para servir a Dios. Eso hizo Jesús. Y Jesús Él podía saltar del pináculo, Él podía saltar donde usted quiera, Él podía en la cruz haber dicho siempre: no quiero, voy a pedir una legión de ángeles que destruyan a todo el mundo y yo no sufrir nada. Pero Jesús nos muestra el verdadero servicio es cuando ponemos nuestras debilidades en las manos de Dios para servirlo, no cuando utilizamos su poder para esconder nuestras debilidades. Por eso Jesús dice más adelante: en aquel día muchos falsos maestros me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, Señor, utilizamos tu poder. Y Él dice: pero nunca creyeron en mi nombre. Yo no necesito y no quiero siervos que utilicen mi poder, sino siervos en los que mi poder se vea reflejado por su debilidad. Porque fue lo que hizo Jesús. Note que el punto aquí es: Jesús no manipuló el poder de Dios, Jesús no utilizó su poder para salir de la tentación, Jesús sirvió a Dios con debilidad, Jesús sirvió a Dios con mucha debilidad, y Jesús lo hizo porque entendía que todo su ministerio, toda la debilidad debía apuntar a la gloria de Dios. Versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás se quitó la máscara de plata. Él dijo: ok, no quieres convertir el agua en pan, no quieres tentar a Dios, entonces simplemente mira los reinos y yo te voy a dar todo esto si tú me adoras. Hermano, no es coincidencia que el evangelio de la prosperidad, que todos estos disque apóstoles ofrezcan riqueza, no es coincidencia que cuando un hispano llega a Utah y va a tocar las puertas de los mormones, lo primero que le ofrezcan es comida. No es coincidencia. No es coincidencia que cuando un hispano llega a Utah y va, lo primero que le ofrezcan son comodidades, sea dinero, sea ayuda financiera. No habría nada de malo en eso. El único problema es que el primero que ofrece todo eso para llamar la atención y a llamar la atención así y alejarla de Dios es Satanás. Satanás otra vez no llega y asusta. Satanás llega y seduce. Y es lo que está haciendo con Jesús. Lo que quiere que Jesús haga es que honre y dé culto a la criatura antes que al Creador, como dice Pablo en Romanos capítulo 2. Pero otra vez, ¿cuál es el instrumento de Jesús? La palabra de Dios. El punto de Satanás aquí no era solamente convencer a Jesús de que tentar a Dios. El punto era de sorprender a Jesús con toda la gloria de este mundo. Que con un falso maestro no funcionaría, porque como alguien dijo, el que sirve a Dios por dinero, servirá a Dios por un mejor sueldo. Pero note la respuesta de Jesús citando Deuteronomio 6:13, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes por qué Jesús responde eso? Cuando a Jesús se le mostró la gloria de todos los reinos del mundo, Jesús no negó que los reinos del mundo tengan mucha gloria, no negó que los reinos del mundo representen una belleza, o no negó que las propiedades sean algo bonito. Es como si a usted le enseñan el carro que usted siempre soñó. Usted no va a negar que ese carro es bonito. Jesús no negó que los reinos son algo extraordinario. Sin embargo, la razón por la que dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, es porque dijo: sí, todo eso está bonito, pero no está más bonito que Dios. Sí, todo eso es glorioso, pero no es más glorioso que el Dios verdadero al que se sirve. Por eso, ¿sabes tú qué es lo que sucede cuando tú y yo caemos en una tentación? La tentación y el pecado es en lo que caemos cuando se nos olvida quién es Dios. La próxima vez que estés siendo tentado, mira la tentación de esta manera: lo que sea que tú te ofreces, en el momento que caes en esa tentación, o en el momento que caemos en esa tentación, estamos diciendo que eso creado es mucho mejor que el creador. Jesús dijo: todas las cosas que me ofreces están muy bonitas, tienen mucha gloria, pero yo no me he olvidado que es Dios. El momento de la tentación, cuando caemos, nos hace a todos nosotros ateos funcionales. Un ateo funcional que se inclina ante la creación y en ese preciso momento se le da la espalda al Creador. Y note que Jesús no hace eso, nos dice que la respuesta fue: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. O nosotros resistimos con la palabra y el diablo se va, o nosotros caemos y una y otra vez volvemos a la tentación y cada vez nos postramos más ante la creación. ¿Tú quieres saber hacia dónde va tu corazón con la idolatría? Mira qué cosas son en las que te encuentras pensando usualmente. Mira qué cosas piensas cuando se te va la mente. Mira qué cosas piensas en el momento. Mira qué te preocupa. Mira qué es lo que no te deja dormir. Y ahí está el Dios al que te estás inclinando. Yo espero que si un día nos quita el sueño algo,
sea decir, yo necesito crecer. Yo espero que si algún día algo te quita el sueño, sea decir, yo necesito huir de la tentación. En este punto se nos dice, Jesús resistió a Satanás, huyó, y la razón por la que nos dice que ángeles le servían es porque nuevamente nos está haciendo un eco a Génesis. En Génesis 3:24, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó del huerto, y se nos dice en Génesis 3:24 que puso ángeles en la entrada del huerto para que no entrasen más a la presencia de Dios. Aquí nos está diciendo Mateo, este es el Génesis. Este es un nuevo Edén en el que los ángeles ya no están en contra del hombre, sino que están sirviendo a un hombre. Por eso, Él es el que huyó de la tentación, Él es el que resistió a Satanás, Él es el que te puede llevar hasta la presencia de Dios. Si no has creído en Él, cree en Él hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que la inspiró y que nos guía a entenderla. Te pedimos que nos ayude a creerla, que nos ayude a ponerla por práctica, de tal manera, Señor, que sea tu nombre exaltado en nuestras vidas, y de tal manera que seamos nosotros siempre quebrantados ante ella para poder decir como Jesús cuando venga la tentación, escrito está. Te lo rogamos, Padre amado, en Cristo Jesús.